Juan capítulo 14, sus versos del 1 al 6 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Quiero enfocarme en el versículo 5 de este texto, donde Tomás le dice al Señor, mientras Dios le está hablando de ese lugar maravilloso que Él fue a preparar para aquellos que caminan por el camino que Él trazó, un camino de santidad, un camino derecho hacia la presencia del Padre. Y el Señor dice, no se turben. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, hablando de la esperanza de la vida eterna. Y Tomás, en el versículo 5, le dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? La preocupación del ser humano es encontrar el camino que lo lleve sobre todo a la felicidad. Por eso Tomás le hizo esta pregunta al Señor y muchos hoy en día le hacen la misma pregunta. Esta pregunta fue una pregunta sincera y muy importante. Señor, ¿cómo sabremos el camino? La palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es fin de muerte. Ojalá y cada uno de nosotros en estos últimos días, cuando oramos o vamos a tomar alguna decisión o vamos a ir a alguna parte, como Tomás le dijéramos, Señor, no sabemos a dónde ir, no sabemos qué camino tomar, muéstranos el camino. Y es lo que el salmista en el Salmo 139 le decía al Señor cuando decía, Señor, examíname, pruébame y mira a ver mis pensamientos. Y si yo voy por camino de maldad, guíame por el camino eterno. El salmista era un hombre dependiente de Dios y le está diciendo, Señor, examina mis intenciones, examina mis decisiones, examíname en lo profundo, aún mis pensamientos. Yo te pido que los pongas a prueba. Y si tú ves, Señor, que yo estoy tomando una decisión errada, un camino errado, guíame por el camino eterno. Y esta sí es ser la postura y la oración de todos aquellos que estamos esperando heredar ese lugar maravilloso que Jesucristo fue a preparar para cada uno de nosotros. ¿Cómo sabremos el camino? Fíjese bien, en el mundo hay muchos caminos y hoy en día se ofertan muchos caminos por donde ir para encontrar la felicidad, para encontrar la prosperidad, para sentirnos seguros, para encontrar estabilidad, para encontrar el sueño de nuestras vidas. Sin embargo, la palabra de Dios no nos habla de muchos caminos, nos habla de un solo camino hacia la felicidad, hacia la prosperidad integral, hacia la seguridad, hacia el sueño más grande que cualquier ser humano puede lograr. Y ese camino es Jesucristo. Porque Cristo se autodenomina el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque Él es quien nos lleva
al Padre que nos ama, al Padre que nos creó con un propósito santo, con un propósito maravilloso. Hoy en día muchas personas no saben hacia dónde se están dirigiendo, no saben a dónde ir, no saben qué camino tomar para tener paz, para resistir en este tiempo malo y peligroso. Sin embargo, la palabra de Dios dice que hay un camino que nos lleva a la vida eterna y que nos lleva a la plenitud, que nos lleva a la verdad, que nos lleva al gozo pleno. Ese camino se llama Jesucristo. Y Él es tan bueno y es tan justo, como dice el Salmo 25 en su verso 8 y 9, que Él muestra a los pecadores el camino y a los humildes le enseña su camino. El Señor quiere guiarnos por el camino de la sabiduría para que las decisiones que tomemos y los caminos que escojamos no nos lleven a la muerte. En nuestro propio conocimiento, en nuestro propio pensar, como dice el texto, hay muchos caminos que parecen maravillosos. Sin embargo, muchas personas que toman esos caminos terminan perdiendo la vida. También Job declaraba en el capítulo 23, versos 10 al 11, Él conoce el camino porque Él es el camino. Cuando me haya probado, saldré como el oro. ¿Qué estaba declarando este hombre? Un hombre que sufrió extremadamente, que cuando estamos en la prueba, nosotros no conocemos ni queremos ese camino. Sin embargo, qué bueno es saber y qué consolador que el camino de la prueba, llámese como se llame tu prueba, tu problema, Dios ya lo transitó a través de su Hijo Jesucristo. El Señor sabe el camino por el cual tú estás transitando en este momento de enfermedad, de escasez, de mentira, de rechazo, de peligros. Lo conoce. Y Dios decía, y cuando me haya probado, cuando yo haya terminado este camino, este proceso, saldré como el oro. Y es importante que tú y yo entendamos esto. Jesús es el camino. Y si estamos en Cristo, estamos caminando sus caminos. No son caminos fáciles, no son caminos de eterno reírnos y gozarnos. No. Hay momentos de aflicción porque Él mismo lo dijo, pero Él conoce el camino por donde vamos. Y por eso también en el Salmo 32, 8, Él dice, te haré entender, te enseñaré el camino por donde debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sabe usted algo? En los caminos de la vida, que el hombre ha creado muchos, las personas van y vienen sin ninguna protección segura. Pero en el camino del Señor, por estrecho y por difícil que pueda ser, los ojos de Dios están sobre aquellos que van marcando sus pasos en ese camino estrecho, pero que lleva a la vida eterna. El Salmo 18:30 dice, el camino de Dios es perfecto. Y la palabra de Dios, que es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera en nuestro camino, es el mapa que nos guía y nos dice por dónde es que nosotros verdaderamente debemos caminar. ¿Cuál es el camino que nosotros debemos andar? Proverbios 10:17 dice, el que atiende a la corrección, al consejo, a la exhortación, va camino a la vida, pero el que la rechaza se pierde. Yo sé que en este momento muchos de los que me escuchan no saben qué camino tomar. Y cuando hablamos de camino también estamos hablando de decisiones. Estos son tiempos de decisiones que necesitamos la sabiduría que da Dios para poder tomar decisiones acertadas. Pero tenemos que aprender a caminar tomados de la mano con Dios.
Tenemos que aprender a caminar puestos los ojos en Jesús, porque Él no solo es el camino, sino que Él ha trazado un camino de bendición, de dicha, de esperanza, un camino eterno para todos aquellos que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es tiempo de que si no lo has hecho, escojas ese camino. Un camino donde el Señor dice, no se turben, no se desesperen, no teman, que yo sé por dónde ustedes están caminando, yo sé los peligros que están enfrentando, yo sé lo difícil que es andar por ese camino, porque es estrecho, pero ya yo lo caminé, ya yo lo pasé, y yo les daré la fuerza, yo les daré la guía, yo les daré el sustento, yo les daré la esperanza, el gozo, para que lo transiten hasta que lleguen a ese lugar eterno, donde no hay palabras como describir, que el mismo Jesús fue a preparar para nosotros. Por lo tanto, si tú no sabes qué camino tomar porque aún no le has entregado tu vida a Cristo, hazlo ahora, hazlo hoy. Sencillamente dile, Jesús, te entrego el control de mi vida. Límpiame de mis pecados y ven, toma el control de mi vida y guíame por tu camino. El camino de Dios es justo, por ese camino de justicia, de verdad, un camino derecho, un camino de paz y de gozo. Y si usted es una persona que ya le ha entregado su vida a Cristo, entonces usted debe saber que Cristo es el camino al Padre. A través de la oración transitamos ese camino, porque todo lo que pedimos en el nombre de Jesús creyendo, lo vamos a recibir. Así que el camino que nos lleva al Padre es Jesucristo. A través de la oración, el Padre nos mostrará cuál es el camino, cuál es la decisión, qué es lo que debemos hacer en estos tiempos tan turbulentos, tan confusos y tan peligrosos. Así que no te turbes, no temas, confía en Dios. Pon tu mirada en el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es? Jesucristo. A los humildes, Él le mostrará el camino que deben andar.